Hola a todos. Hoy os traigo a alguien que nos va a subir al paisaje, a Ana, que lleva unos cuantos años en autocaravana. ¿Por dónde, Ana? Hola. Llevo años, sí, llevo muchos. Soy ya muy mayor. Pero descubrís el mundo rural a través de viajes especiales, ¿no? Sí, la verdad es que cada vez me gusta más el mundo rural. Cada vez me gusta más perderme por senderos y caminos y cada vez quito de mis rutas las grandes capitales, Ujú. quizás porque ya las conozco la mayoría de las de España. Y cuando viajo por Europa también suelo meterme en carreteras secundarias o carreteras sin arcén. Que es donde se encuentran las cosas más interesantes, ¿verdad? Y así llegaste un día a Sayago, ¿no? A Zamora. ¿Y qué Sí, encontraste allí? fíjate que ya lo habíamos visto Sayago, mm, pero no tenía conciencia de que había visto Sayago. Había ido a los Arribes, Ujú, que son como una succionadora. Succionan todo lo que hay a su alrededor, los Arribes o las Arribes, ujú, dependiendo de dónde estés. sí. Y me perdí Sayago y me perdí Aliste también. Ujú, Cuando volví, descubrí un patrimonio maravilloso, no solamente en cuanto a Piedra Seca, ujú, que desde luego tiene unas cortinas y unos cortinos que son una delicia, sino, bueno, cigüeños, que yo ya escribí en algún sitio algún artículo que, que también los hay en Egipto. ujú, Eh, y con Sayago descubrí el alma de los pueblos que han dado tanto y que reciben tan poco. ujú. Bueno, este sábado va a haber un encuentro en Sayago muy interesante de escritores, poetas, artistas y dinamizadores sociales en los que nos encontramos las dos, ¿verdad? Este ¿Sí? sábado. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Cuéntanos. Bueno, a mí me alegra muchísimo que este sea ya el segundo encuentro. Yo asistí al Ujú, primero, espero poder asistir al segundo. Desde luego, de forma virtual lo haré y si puedo personalmente también. Y lo que nos vamos a encontrar es gente, un germen de cultura, un germen de dinamismo que lucha por visibilizar una comarca que es desconocida, incluso por la misma gente de Zamora a veces. sí. Por eso, porque fagotizan los arribes, ¿no? Ujú. Y Sayago tiene, no sé, tiene obras de arte escritas en paredes. En piedra, en piedra. ¿Y qué gente va a ir entre Pues poetas? mira, van a ir, Y bueno, primero cuéntanos José un Manuel poquito. Marrigós, que Ujú, indudablemente es el alma del encuentro. Él es un puro defensor de Sayago, es voz de Sayago. ujú, Y van a ir otros escritores en los que me puedo encontrar yo así muy pequeñita. Van a ir algún periodista, van a ir algún poeta. Habrá también gente que mueve en redes sociales la comarca de Sayago, gente que está pegada a Sayago y que lucha por ella, por esa comarca. En fin, va a ser un conglomerado de gente que quiere alzar bien alta la ujú, palabra Sayago con todo lo que conlleva. ujú. Y esta vez se hace en Tamame de Sayago. Sí, se hace en Tamames de Sayago. Yo tengo un recuerdo de Tamames de Sayago cuando llegamos con la autocaravana, todavía no había empezado El boom. Filomena Ah, y allí me acuerdo que entramos justitos entre la Morera y la iglesia para estacionar la autocaravana y nos encontramos gente que nos preguntaba si vamos, que hacía mucho frío, que bueno, estacionamos ahí. Es un pueblo, pues como otros muchos de Sayago, que tiene mucho que ver, eh, aunque no haya letreros turísticos que lo indiquen.
¿Y cómo crees que puede dinamizar este encuentro para dar voz a Sayago? También a lo mejor queremos que se nos llene, que hay veces que queremos mejor un turismo slow, ¿no? Que grandes masificaciones. Lo vendemos un poquito, pero poco, sin pasarnos. Claro, no, y de todas formas, yo hace un año di una conferencia en la Universidad de Salamanca, aquí en el campus de Ávila, hablando sobre el turismo en autocaravana, ¿no? Ujú, Y al final no hay una clara distinción entre turismo, entre turistas y viajeros. Para mí, viajero es aquel que el destino está al final, pero que vive el viaje, ¿no? Un ujú. poco como nos contaba Llamazares en aquel recorrido por su río, en sus tierras. No sé, Sayago tiene mucho que aportar, pero también he conocido gente que después de mi libro, gente autocaravanista que ha seguido, que me hace mucha ilusión, ¿no? Que me ha Ujú. mandado fotos. Mira, estamos aquí y tal. Y ahora ahí se van haciendo más áreas. Entonces estaba la de Bermillo, pero ahora se van haciendo más áreas. Y entonces algunos me dicen, hombre, me ha gustado, pero tampoco he visto yo, Uy. en fin, que hay para todo, ¿no? Pero yo qué sé, hay modas, ahora Croacia está de moda, por Sí, ejemplo, y sí. este año era horrible pasear por algunas de las calles de su capital. Y yo creo que necesitamos un tipo de viajero que disfrute con el entorno que tiene. Ujú. Que si va, no sé, a, a ver los chiviteros de Sí, Gamones, qué pues bonito. disfrute con los chiviteros, ¿vale? Ujú, Que disfrute con los miradores tal y como están, que ujú, vaya a Pinilla de Fermoselle y pueda encontrarse a Manuel y que le cuente cómo era, yo qué sé, el extraperlo, ujú. que pase por Fermoselle, por sus bodegas, no sé, es que hay tanto, 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 pero sobre todo el alma de una gente que, que fíjate que yo no sé cuánto tiempo tenemos para para este Tenemos, encuentro. tenemos. Tú sigue que tenemos un ratico. Vale, claro. A mí me hizo mucha ilusión cuando recorrí los pueblos de Sayago. Mira, me acuerdo principalmente, por ejemplo, de Cuzcurrita. Ujú. Allí en aquella loma, con aquellas vistas, con aquella morera junto a su iglesia. No sé, y eso se repite en muchos pueblos, ¿no? Ujú. Eh, que no han perdido la esencia, que no han perdido la arquitectura, que la siguen manteniendo, que no, que, ¿sabes? Yo Luego, siempre que hablo de Sayago, a ver si crees tú lo mismo, digo que parece que estás antes de los romanos. sí, En el resto de España es todo como después de los romanos, ¿no? Y en Sayago es antes. sí, fíjate que hay en Gamones me parece que fue donde encontré alguna, pero que debe haber, ¿eh? Ujú. Algún cortino. Los cortinos son las pequeñas huertas, como todos, bueno, pero para los que nos Cuenta, escuchen cuenta, y no sepan, sigue. y las cortinas son las grandes extensiones, ¿no? Oye, por Ujú. una vez lo femenino es lo más Es más adecuado. grande, Vale. hay más fuerte. Pues me he encontrado alguna vez algún cortino, yo recuerdo uno en Gamones, redondo, quiero decir, Ujú. la construcción de las huertas redondas que hacían los romanos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, algo que me llamó la atención, no ha llegado el aluminio, Ujú. ¿sabes? No, 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 no. En este país hubo como no sé, se empezaron a cambiar todas las ventanas de todo el país, todas de aluminio, y se perdió la madera. Total. Y cuando tú paseas por Sayago, ves Ujú. que la gente ha sabido conservar sus pueblos. Sí. Quizás, la pena es que ha habido una gran huida hacia las Ujú. capitales, hacia los pueblos más grandes, las casas se abandonaron, los pueblos casi se abandonaron. Y yo por eso en mi libro tenía dos mujeres que eran las protagonistas, que vivían en un pueblo ya solas, ¿no? Que Ujú. es como está Sayago. En Sí, muchos pueblos queda poca gente y queda gente mayor, pero esa gente mayor es que es la enciclopedia viva de la vida. claro. Tienen un tapiz tan rico de vivencias, de tradiciones, que están esperando a contárselas a quien quiera escucharlas, que quizás la despoblación ha sido también el alma
la causante de mantener tan bien Sayago, ¿no? No Sí, sé. sí, 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 o sea, está claro que lo bueno que tiene Sayago es eso, que ha podido conservar, porque luego hay pueblos, yo no voy a decir el mío, pero hay pueblos que la gente vino, montó su chalet, cada uno de su padre y de su madre, y entonces has perdido toda la esencia del pueblo. Cuando vas a los pueblos de Sayago, ves la esencia en Sí, roca, en granito. Es sí, una sí. maravilla. Sí, y luego eh, está muy pegado a su tierra. A mí me impresionó, por ejemplo, Formarit, cuando la visité. Eh, y me contaron la historia de aquel Montarat que mató, que asesinó a Francisco bueno, porque cogió una vara para llevar al ganado bueno, era la vara del señor y allí se le mató. Me llevaron a la tumba. eh, y también visité la tumba de Justo Alejo, donde están sus cenizas, ¿no? Ujú, Y pensé eso en Formariz, que al final lo compraron los propios trabajadores de aquella inmensa dehesa, ¿no? ujú, ¿Cuánta historia hay en Sayago que necesita ser contada? Por eso estos encuentros ujú, son fundamentales, porque hay que poner voz a Sayago y exigir que se le devuelva todo lo que ha dado, porque Sayago ha dado mucho. ujú. No nos olvidemos de la electricidad que da con sus embalses, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Eh, Y que no repercute casi en el territorio, ¿verdad? sí, sí, sí. ¿Qué, qué crees que desde la provincia, o sea, desde la capital tenía que haber un poco más de unión con el mundo rural, ¿no? En tema Más turismo. que desde la capital, que yo creo que la capital Ujú, que hace mucho por el turismo, no hay que, bueno, solamente hay que saber que es la capital con más románico de Europa y por tanto del mundo. Y es una capital que conserva el modernismo, está dentro del circuito del modernismo. ujú, Más que desde la capital, yo creo que es desde la propia Diputación, desde el propio gobierno de Castilla y León, y yo creo que el territorio necesita pues eso, que sus vecinos no tengan que estar luchando día a día más de un año por tener médicos, que sus caminos vecinales, esos que en 2 kilómetros acercarían dos pueblos, al final la gente tiene que hacerse 10 kilómetros para llegar de un pueblo a otro. ujú, En fin, que se pueden hacer cosas, que haya buena cobertura, que, la ge- que se crea y se asienta población dando servicios, que es inhumano, ya no solamente en Sayago, en todas partes, ¿no? Tú te vas ujú, a algunos sitios de La Rioja, por ejemplo, y tienes algunas carreteritas que dices tú, hostias, venirte aquí a vivir con tu familia, teniendo a tus hijos todos los días en estas carreteras con nieve y tal, ¿no? ujú, Que los que vamos viajando de turismo la sufrimos un día, pero los que viven allí viven todos los días, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay un cierto abandono y luego hay un aprovechamiento, por ejemplo, con eso de los molinos eólicos, ¿no? Al ujú, final ellos buscan siempre implantarse donde haya una población envejecida, donde la gente no alza la voz para no ser estigmatizada, para que no se la adjetive, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que es necesario que la gente de Sayago, la gente comprometida, se lance. Yo al fin y al cabo solamente me une un gracias, ujú. porque mi libro fue un gracias a Sayago, que se me ¿Cómo se llamara llama para formar para que la parte gente lo compre? de la página de José María Arguedas, que para mí es, no sé, es muy importante todo el trabajo que hizo. Yo creo que se merecía el Nobel de Literatura. Yo creo que habló de Sayago y la puso en el mapa, y junto con Justo Alejo. Y ahora todos los que vamos detrás, en la medida en que podamos, en la medida en que podamos, y cada uno con aquello que podamos dar, pues, pues ya está, pues vamos a ayudar a Sayago. Yo
ya te dije en su momento que no, que yo creo que no era la persona indicada para esto, que había gente que vive en Sayago, que, ¿sabes? Ujú. Que era más... Pero bueno, yo estoy muy agradecida de que me des voz y espero no defraudaros. No, para nada. Mira, te cuento, yo he estado este fin de semana, bueno, la semana pasada porque terminó el sábado, en el encuentro de los centros de innovación territorial desde el ministerio. He podido hablar Y te vi. con la ministra del reto demográfico y la verdad es que vengo muy contenta porque creo que están realmente queriendo hacer cosas por el mundo rural, porque hay veces que, yo no sé si te pasa a ti, que pienso que nos quieren despoblar y meternos a todos en latas de sardinas en grandes capitales, pero la verdad es que el feedback que traigo de este encuentro creo que es importante. Veremos a ver si realmente se lleva a cabo. Creo que la colaboración entre los que estamos luchando por el medio rural es fundamental y encuentros como este para Sayago creo que son buenos, muy buenos. Sí, son buenos y sobre todo que la gente tome conciencia de que es su tierra, ¿no? Ujú, Todavía no se ve en Sayago, pero en esta Castilla cerealista, yo vivo ahora mismo en Ávila, ujú. eh, los fondos llamados buitres, y por algo se les llama así, están comprando grandes Terreno. hectáreas de terreno para cultivos y demás, ¿no? Eh, Al final, eso es perder la identidad de los pueblos. Esta gente viene y arrasa. Ujú, Y, y cuando se pierde todo es muy difícil recuperar una mínima parte, ¿no? Entonces está en las manos de cada uno poder aportar aquel granito que tengamos, ¿no? Yo siempre que puedo, ahora tengo menos tiempo y mi lesión macular me impide escribir todo lo que quisiera, ¿no? ujú, Pero sí que intento de vez en cuando poner algo sobre Sayago para que todos puedan sentirse, yo que sé, orgullosos de su tierra, de sus ujú. cortinas, de sus cortinos, de sus cigüeñas, de sus iglesias, de todo lo que tienen, ¿no? ¿Sabes qué nos pasa en Zamora y en los pueblos? Que siempre tenemos un poco de miedo de decir soy de pueblo. Yo por eso Eh, que soy zamorana de Patricia, me nacimiento. quedo sin batería. ¿Me esperas un minuto? Sí, sí, claro. Tengo que cargar, tengo que poner el cargador, perdóname, Nada. perdóname. Estoy, ¿eh? Bueno, tengo detrás mío, Ajá. bueno, em, aparte de libros de la literatura universal, la literatura castellana, o sea, española también, Ujú. pero tengo un montón de tazas de todos los países y de todos los lugares. ¿Dónde Tengo vas? ganas, por ejemplo, de que cuando la gente vaya a Sayago tenga una taza de Sayago, no de los Arribes, de Sayago, ¿sabes? Sí, sí. Pues sí, por eso que te digo que hay veces que nos da vergüenza decir que somos de pueblo, que somos de pueblos tan pequeños y demás, y eso hay que cambiar, hay que llevar el orgullo rural. Yo te estaba diciendo que soy zamorana de nacimiento, pero llevo 15 años en un pueblo de de 400 habitantes y yo voy a todos los sitios diciendo soy de pueblo. Soy de pueblo. Yo, Entonces, hay que cambiar esa mentalidad, yo creo. claro, yo soy de Madrid Ujú, y vivo en un pueblo de pocos más de 300 habitantes, ¿no? ujú. Desde hace 13 años, ¿no? ¿Rubén? ¿13 años? Bueno, eh, yo siempre sigo diciendo que soy de Madrid. Lo digo con mucho, quizás porque mi padre, mis abuelos eran de Madrid, no sé. Me siento muy de Madrid, ¿no? Ujú. O, he descubierto aquello de lo que hablaba del IBES, la esencia de ser de pueblo, ¿no? Eh,
de sentirte apegada a lo que tienes, ¿no? Ahora voy a editar una, está ya en la editorial, Ujú, un pequeño recopilatorio de relatos ujú. y curiosamente muchos de ellos están inspirados en los caminos de mi pueblo, del que es ahora mi pueblo, ¿no? Sí, sí. Cosas que me inspiran, ¿no? Ujú, Pues es que, claro, echo de menos los teatros, echo de menos las bibliotecas, bueno, aunque aquí tengo cerquita la de Ávila, que está bien, pero echo ujú, de menos entrar a una librería, no sé, echo de menos el corazón de las capitales. ujú. Pero he descubierto que sé diferenciar que es un Milano de real, que sé diferenciar que es un vuelo de un águila, que me puedo encontrar con un pequeño zorro cuando voy conduciendo, que tengo cerca molinos harineros destruidos, pues como se ha destruido Pena. todas las edificaciones industriales que nos han pasado nuestros abuelos. Ujú. Una pena, ¿no? Ahí se han perdido. Pero sí, yo digo como tú, soy de pueblo ahora, aunque me siento muy de Madrid. No tengo que decir. Pero yo cuando voy a Madrid disfruto mucho porque voy a ver cosas alucinantes, voy a ver esos museos y demás. Pero ¿tú crees que la gente que ahora mismo está viviendo en Madrid disfruta realmente de esas cosas? No, Porque fíjate eso es que lo que yo, hay que mirar también. claro, no, 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 no. Fíjate que yo siempre decía que para vivir Madrid hay que tener dinero. Hay Ujú. que... tú aquí, yo aquí en el pueblo, yo me cojo mis perras y me voy a pasear. Y soy la mujer más feliz del mundo. A veces me llevo mi grabadora y voy, otras veces voy con no sé qué, otras veces llevo un podcast, ¿no? Pero Claro. voy siendo yo, ¿no? En una ciudad, en una capital, tienes que tener dinero para hacer aquello que te gusta, porque todo cuesta, ¿no? Es verdad eh, que si vives en Madrid, pues tienes opción de entrar y terminar ahora al Museo del Prado y puedes ir todos los días. O puedes ir todos los domingos a la Cuesta del Moyano. O puedes decir, voy a desayunar o voy a tomarme café en el Café Gijón porque he quedado con unas amigas. Es verdad que todo eso se puede hacer, pero es Ujú. verdad que todo eso conlleva dinero y conlleva tiempo, Y sobre todo tiempo, tiempo. tiempo. Porque claro, el ir de un sitio para otro, y mira, cuando ya se tienen 64 años, como que uno cuida mucho su tiempo, ¿verdad? Queda Porque, poco. porque cuando se habla de que el tiempo es oro, no te das cuenta hasta cierta edad, ¿verdad? Fíjate que yo siempre he tenido conciencia del tiempo, pero es que ahora Ujú. últimamente es como que tú sabes cuando cambias un billete de 50 que te das cuenta que ya Que ese ya- billete, pues eso pasa con el tiempo cuando cumples edad, que es como que has cambiado el billete y ya tienes suelto. De Ujú. momento es como tener, yo qué sé, dos billetes de 20 que, oye, que dices todavía puedo ir cambiando, ¿no? Pero ya empiezas a tener monedas en la mano, Menos. ¿no? Sí, sí. Entonces, eso nos pasa cuando vamos cumpliendo años. Por eso es muy importante disfrutar del tiempo. Y por eso el medio rural nos da ese tiempo. Y Sayago, especialmente, a mí me dio grandes paseos entre encinares, descubriendo paisajes maravillosos, miradores maravillosos, cascadas maravillosas. Y gente maravillosa. No recuerdo ahora el nombre del pueblecito, pero aparqué la autocaravana y encontré una señora que me contó su historia de vida, de cómo fue al colegio, de lo que aprendía, no sé, De creo que cómo ha esa cambiado la vida. gente, la vida, esa gente es la vida, para mí es el alma de Sayago. Entonces, volviendo al encuentro, para mí es fundamental que se hagan estas cosas. Eh, Hay comarcas que también merecen, que también he conocido en España, que para mí son también, tienen, yo qué sé, eh, tienen que estar en el top de los lugares chulos,
pero no sé, para mí Sayago quizás fue porque fue Filomena. Dime lo que quieras, pero para mí tiene un alma especial que no he encontrado en otros sitios y siempre digo lo mismo. Yo qué sé, tú te vas a Hastal y siempre pongo ese pueblo como referencia porque es que es un pueblo austriaco allí en la Ujú, montaña con aquel lago. Es que es uno de, bueno, sin duda el más fotografiado de Austria, uno de los más fotografiados de Europa. ujú. Bellísimo, precioso, monísimo, wow. Chica, sí, de postal. Pero ya está, sí, lo tengo y sé que he ido y lo he visitado hace, yo qué sé, me parece que fue en el 2002. Ya está, Ya está. pero Sayago tiene otras cosas. Bueno, Entonces, cuéntanos un me atrapó poco, por eso. cuéntanos un poco qué hacéis desde Súbete al Paisaje. Desde Súbete al Paisaje hacemos, a ver, la idea era haber hecho mucho más de lo que hacemos, pero mi problema visual me impide editar más vídeos y me impide escribir todo lo que quisiera. Pero bueno, tenemos un canal de viajes que es Súbete al Paisaje. Ujú. Tenemos una página web que no refresco todo lo que quisiera, pero hay viajes. ¿Está? Y sobre todo, tengo una defensa a ultranza del mundo de la autocaravana, ¿no? En este país hay un cierto recelo al autocaravanismo, eh, pensando que somos yo qué sé, que quitamos negocio a un camping y no quitamos negocio a Ujú, nadie. Tenemos una forma de viajar itinerante y a mí lo que me gusta es vivir con la gente respetando el entorno, pero me gusta me gusta estar en los pueblos, me gusta ver cómo se recoge la gente o cómo sale al fresco con sus sillas en verano, me gusta ver cómo empieza el ajetreo de la mañana. Me gusta conversar con el señor mayor que echa de menos el ir a su huerta porque ya las piernas no le aguantan. Me gusta hablar con esas mujeres que dicen, ay, si yo tuviera ahora 20 años, ¿no? Y te cuentan cómo le robaron su juventud y su época mejor con lutos y con chismorreos ujú, y con envidias. Me gusta descubrir el sentimiento de los pueblos que visito y eso me lo da la autocaravana, ¿no? ujú. Entonces, cuando hay determinados ayuntamientos que criminalizan el sector de autocaravanas, pues pienso que no han entendido nada de lo que es el viajero. Y yo de lo que me siento muy orgullosa es de que actualmente haya muchos viajeros en autocaravana por Sayago. Incluso algunos han comprado autocaravana. Algunos que son de Sayago han comprado autocaravana. Y cuando alguien me escribe y me dice, oye, hemos estado... A ver, ya te digo que hay alguno que me ha dicho, oye, yo no he descubierto la magia, ¿no? Hay Pero gustos cuando para me todo. escriben y me dicen, ay, es que, madre mía, qué muros. Eh, es verdad eso que decías del alma, la gente. Qué ilusión nos hizo ver un cigüeño, por ejemplo, o los pontones, o no sé. Yo es que recuerdo, fíjate, te voy a contar, cuando fuimos a Pasariegos, Ujú. iba buscando la que llaman la guadaña de la pared de la espadaña. En la pared Ajá. de la espadaña, eh, no sé cómo está, pero ahí es verdad que se ve una guadaña, ¿vale? Puede ser por las piedras como se pusieron, se ve una guadaña, ¿vale? Y yo iba buscando, en Pasariegos eso, iba buscando la campana. Mira, ¿te quieres que...? Bueno, hacía un frío, era diciembre, el 29 o 30 de diciembre, ya no me acuerdo. No encontrábamos a nadie por la calle, a nadie, a nadie, a nadie. Y por fin vino un señor así muy abrigado, un abrigo sobre otro, con sus perros, dos o tres perros llevaba, ¿no? Y entonces le preguntamos. Y nos explicó cómo pudo el hombre, cómo pudo y cómo él sabía. Pero claro, él lo sabía, pero nosotros, bueno, casi no encontramos el lugar. Bueno, cuando yo encontré aquel pedrusco, me metí debajo del pedrusco, escribí una cosa que está en el libro, ¿no? Ujú. Eh, y para mí era como, yo qué sé, me pareció tan maravilloso como cuando he ido a París y he visto la majestuosidad de la Torre Eiffel. Quiero decir, cada cosa en su lugar. Claro. Y las rebaladeras, las piedras de Sayago tienen su encanto.
O el gato de Argañil, Ujú. que hay un gato que se supone que es un calendario ahí Antiguo. de tiempos y tal, ¿no? Pues hasta que lo vi, que los que son de allí, pero tanto cuesta poner un letrerito, pues no hay letreritos. Pues esa es la esencia de Sayago. Pues ya está puesto en tu libro. ¿Dónde pueden encontrar ese libro y cómo se titula? Los que nos... Se llama Súbete a Sayago, Ujú, Súbete al paisaje en Sayago, mucho más que los arribes. Ha estado en el etnográfico, porque ahí lo presenté, pero ya no ujú, hay allí ejemplares. En Leer Zamora, en esa librería hay ejemplares, ujú. y si no, en su librería de confianza, que lo Lo pidan, pidan. que hay stop, o en la Casa del Libro y demás, Ujú. sí. Vale, porque aquí nos escuchan a nivel internacional, o sea que lo compren desde donde sea. En un castellano madrileño castizo. Bueno, pues Ana, ha sido un placer estar El- este ratico contigo. Espero verte el sábado físicamente y si no, online. Y, y les decimos a todos que estén pendientes de lo que surge de esa reunión y, y que esperamos que vayan viniendo a ver esta maravilla de provincia y de comarca dentro de la provincia. sí, Sayago y Aliste tienen magia, ambas. Y Sayago, un museo etnográfico al aire libre. Al aire Ha libre. sido un placer, Patricia. Espero haber representado bien al conjunto. Bien. Y, y en la medida de lo posible, gracias por el esfuerzo de cada uno de vosotros. Y espero veros, y si no os veo, estaré de alguna forma. Muy bien. Fuerte abrazo para todos. Venga, chao a Chao, todos. chao, chao. Adiós. Adiós.